interesante analizar los fenómenos sociales desde distintas perspectivas, pero qué importante es el rol de la música, de los artistas en general y cómo se expresan a través de las letras problemáticas sociales que, por ejemplo, aquejan a nuestro país. Por supuesto, quizás usted se está yendo inmediatamente al fenómeno del estallido social, pero ¿qué pasaba previo a esto? Es lo que analizó el autor de La calle estalla, comunicación de lo político en canciones de músicos chilenos independientes. El sector de la música india, no siempre contemplado dentro del análisis social. Arturo Figueroa, el autor, nos acompaña hoy aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Bien, gracias Camila y Paola por esta oportunidad de poder contarle a quienes nos ven sobre este librito que tengo aquí. Y libro que podemos apreciar bastante pesado, por lo que nos damos cuenta que tiene muchas historias y que abarca muchos artistas nacionales. Partiendo por, a ver, coméntame tú. Bueno, la figura de la portada del libro, que es Jepe, pero claro, son 19 autores. Está Javier Amena, Alex Banter, Camila Moreno, Ana Tijoux, Nano Stern, Manuel García y otros, digamos. Es súper interesante que nos cuentes un poco lo que pasaba pre-estallido social, porque este libro abarca música desde el 2005 hasta el 2018. Cuéntanos un poquito por qué decides precisamente analizar este periodo de tiempo y cómo te pilla además el proceso del libro con el estallido social del 2019. Sí, bueno, yo soy periodista de profesión, me puse a estudiar un doctorado y en el doctorado en el fondo yo tenía que levantar una temática y yo había trabajado, siempre digo como según el periodo, cubriendo elecciones, o sea, política, o cubriendo conciertos, cubriendo música. Y en el fondo quise integrar un tema que tuviera ambos elementos, como de comunicación política y estudios de música popular. Y me parecía que, bueno, yo conocía a algunos de estos músicos, o sea, los conozco, los vi como surgir desde sus primeros pasos y todo. Yo siempre he estado metido como fuertemente en las escenas musicales. De hecho, llegué a tocar con la Javi Mena en algún momento. Mira, sí, periodista y músico también. Sí, también. ¿Y qué tocas? De todo. ¿Sí? Ahora teclado y canto, pero guitarra, batería, en fin, sí. Y bueno, me parecía que esta es la primera generación que de alguna manera se ve forzada a autogestionar sus carreras, porque tiene toda una debacle de la industria discográfica, por el tema de internet y la gratuidad de conseguir en el fondo los archivos de audio, qué sé yo. Y coincide en el fondo que el 2005 es como el año cero de esta generación en términos de ir publicando discos. El primer disco de Jepe, por ejemplo, sale ese año, el primer disco de Manuel García sale ese año, el de Javier Amena sale un año después. Y el 2005 es un hito también para una generación de jóvenes que empieza como a movilizarse políticamente, en el fondo, que son los pingüinos, la famosa revolución pingüina del 2005. Eso. Bueno, hace poco hablábamos, por ejemplo, del crédito con aval del Estado, el CAE, que data justamente de esa misma fecha, porque claro, hay toda una revolución desde el mundo estudiantil que coincide también con el inicio de la carrera de estos artistas en particular. Y mencionábamos que, claro, tú te centras en la música independiente, el género indie, que cuando hablamos de fenómenos sociales, demandas sociales en la música, probablemente nos vamos a otro tipo de géneros. Y de ahí también que sea tan interesante ver cómo estos artistas chilenos recogieron de igual manera esto a través del indie. Claro, pasa mucho que, no sé, uno puede decir, no sé, punk y lo asocia como algo antisistémico, claro, anarquía, qué sé yo, hip hop, como la marginalidad, social, las desigualdades, en fin, los barrios. Y claro, el fondo del indie, que es una música más pop, como cercana al formato canción, pero bien híbrida, como que toma elementos de todos lados. Se suele ver un poco precisamente por esto de lo independiente, de la autonomía del artista y de la defensa de tu espacio y qué sé yo, como un poco desligada de la contingencia. Y por eso me interesaba estudiarlo, porque yo presumía que me iba a encontrar cosas interesantes y por cierto me las fui encontrando. Sobre todo, hoy día se habla mucho de que la política se juega desde las identidades, desde el yo, desde las causas personales, las cosas que a uno le interesan, más que de las grandes ideologías. Y bueno, eso fue precisamente lo que fui encontrando, que en el fondo, canción a canción, artista a artista, había elementos que apuntaban a cosas como, no sé, el feminismo, la crítica a las élites o al modelo socioeconómico, temas de disidencias sexuales, medioambientales, que son, insisto, causas súper particulares y que igual están súper articuladas también, eso me di cuenta muy al final del libro, con, por ejemplo,
el bloque político que hoy día está gobernando el país, de alguna manera, que curiosamente tienen las mismas edades que estos músicos. Entonces hay un elemento generacional también muy fuerte en la manera de hacer política también. Aquí tú estudiaste, tuviste que ver todo el tema, más de 100 canciones que abarca precisamente tu libro, la historia. ¿Cómo lograste eso? Estudiar, escuchar, ¿cómo lo lograste identificar ahí cada uno de estos datos que nos estás brindando de las canciones? Bueno, algo muy interesante es que como no es una música tan explícita en ese sentido, hay que analizarla como, no de qué se trata esta canción, sino como ir a las frases línea por línea, palabra por palabra, porque en general son canciones que tienen más que ver como con estados de ánimo. O sea, no es analizar, perdón, el cancionero de Los Prisioneros, donde nos encontramos con letras súper explícitas respecto de lo que estaba pasando en la época. Acá estamos hablando de mucha interpretación también a partir de lo que expresan los artistas. Bueno, de hecho, como es una investigación más académica, es cualitativa e interpretativa, de hecho, ese es como el concepto. Y claro, tiene que ser así, como frase por frase, línea por línea, palabra por palabra, y ahí uno va como encontrando estos elementos. Uno, por ejemplo, una canción puede tratar sobre la tristeza o la soledad, y en alguna línea habla del Congreso, por ejemplo, o de salir a recorrer una ciudad y encontrarse con ciertos problemas, con las desigualdades, qué sé yo. Entonces, claro, como que es algo bien detallado, y lo que yo hago en el libro es no solo mirar las letras, sino que también mirar el sonido, por ejemplo, de las canciones, las melodías, cómo eso también va articulando mensajes de algún modo. ¿Y eso qué lograste distinguir de un cantante a otro en tu libro? O sea, lo que yo buscaba era como encontrar los elementos comunes a los 19 artistas que están en el libro, más que como las particularidades. Igual obviamente hay referencias a las particularidades, pero en ese sentido, claro, como que, no sé, Manuel García o Nano Sten hacen una música que está mucho más cercana a elementos de la música de raíz, del folclore. La nueva canción. Claro, en cambio Alex Ambante, Javier Amena están más ligados a lo que se llama como el electropop. Electropop. Pero Manuel García tiene canciones de electropop y Nano Sten tiene canciones más rockeras, Javier Amena partió haciendo algo más folclórico. O sea, como que evidentemente hay una cruz, hay diferencias, pero en realidad hay un montón de puntos de convergencia. Ahora, entiendo que no solo analizaste, bueno, letra a letra, línea a línea, ¿cierto? Palabra a palabra de cada canción, sino que también las entrevistas que han dado estos artistas. Y ahí sí, porque quizás en las canciones no son tan explícitos respecto de sus demandas sociales particulares, pero en las entrevistas, por ejemplo, de Camila Moreno, de Alex Banter, nos encontramos con que se explayan muchísimo en torno a la realidad que vive nuestro país. Es así, y de hecho eso también fue parte de la motivación para sacar el libro. En el fondo ver finalmente cómo se traducía eso que de repente alguien hace en una declaración pública, en una entrevista, en un posteo, qué sé yo, versus la obra, en el fondo. Entonces, efectivamente, hay hay gente que por el discurso público parece más política de lo que finalmente su música es. Manuel García es como el caso primero que se me ocurre, que en el fondo si uno mira como sus propias canciones, tienen este elemento social, pero no es tan explícito como es efectivamente su discurso o su participación en eventos o en situaciones como de causa. Ahora, dentro de toda la investigación que hiciste, ¿qué es lo que más te llamó la atención respecto de los artistas que analizaste? Ay, son tantas cosas. ¿Alguna que pudiéramos rescatar? ¿Un highlight del libro? No, yo creo que hay un elemento central que por supuesto es súper generacional, que es que, yo encontré como 15 temáticas políticas en las canciones. O sea, yo las clasifico de ese modo. Pero yo creo que hay una que atraviesa todo. Y que es un poco esta idea, que es muy generacional, por cierto, de la vida precaria, en el fondo. Estamos hablando de gente joven que tiene ciertas expectativas de cómo van a ser sus vidas y entran en el mundo adulto y se empiezan a dar cuenta de cómo, de alguna manera, todo conspira contra ellos para poder tener un desarrollo vital pleno en todos los sentidos. El trabajo, la posibilidad de vivir en una vivienda propia y estable, las mismas relaciones interpersonales. Y en eso empieza un poco también la búsqueda de quiénes podrían ser las personas o las entidades responsables de que yo tenga una vida precaria. Y ahí empiezan un poco las alusiones a las élites, a los partidos políticos, a instituciones como el sistema educativo, las iglesias,
en términos como de instituciones más morales. O sea, el sistema precarizante. El sistema precarizante. De hecho, yo indagué mucho en ese concepto, el de precarización, por ejemplo, precarización vital, porque precarización generalmente se usa mucho para hablar como del campo del trabajo, pero en realidad tiene más que ver con un montón de otras cosas. Y sí, pues está muy marcado eso, y esa es como, de alguna manera, como la base de lo que después provoca la movilización política. Claro, porque aquí estamos hablando de un grupo de jóvenes sub 35, analizando las fechas, ¿cierto?, en las que tú estudiaste esto, 2005, sí. Algunos 2018. ya están llegando a los 40, pero ya. Al día de hoy, claro. Al día de hoy ya estamos en sub 40, pero en la época estaban en sus 30 y 20 incluso. Sí. Estaba también la Revolución Pingüina en ese Además, momento, entonces, claro, es como esa suerte quizás de decepción al momento de llegar a la tan anhelada vida adulta. Porque también pasaba eso, ¿no? Quiero llegar a la vida adulta, quiero llegar a poder trabajar, independizarme, comenzar mi carrera, en este caso como músico, como artista, y te encuentras de sopetón con la cruda realidad de lo complejo que es, de las complejidades que tiene este sistema, de lo desigual que es además nuestro país, y todo eso, por supuesto, que permea también a su trabajo como artista. Tal cual, lo dijiste mejor que yo, así que no necesito agregar nada en particular. Pero eso, en el fondo, rastreando las canciones, uno encuentra todos esos elementos. Sí. Claro. ¿Puedo ver tu libro ahora? Ayer lo lanzaste, ¿cierto? Acá en Concepción. Ayer lo lanzamos en el estudio que tiene la Universidad Andrés Bello, en Concepción, en el campus creativo. Bueno, yo soy docente del campus creativo de la Universidad Andrés Bello en Santiago, digamos, en esa categoría vine. Estábamos con una audiencia de un montón de estudiantes y gente finalmente muy curiosa, y tuvimos una conversación muchísimo más larga de lo que estaba en pauta, o sea, fue realmente súper bueno. Sí. Claro, porque si pensamos hoy día en el análisis que se puede hacer desde la música, con los fenómenos sociales ocurridos en la historia reciente, porque claro, tenemos que ya también seguir avanzando lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Y claramente esto puede ser una antesala importante para entender entonces finalmente qué es lo que ocurre en las calles, con la música, en el contexto del estallido social, por ejemplo. Esta es la antesala. Bueno, de hecho, otra cosa que a mí me parecía muy interesante era en general estudiar la música en periodos como de más calma, o de tensa calma, por ocupar un término periodístico. Muy periodístico. Claro, porque por ejemplo, si uno mira la vinculación como de lo social contingente político con la música popular en Chile, en general siempre se estudia en periodos como súper... álgidos, la dictadura, por ejemplo. La dictadura, la unidad popular, entonces, claro. Pero de repente, un viernes, 18 de octubre de 2019, ocurre lo que ocurre. Yo estaba en pleno trabajo y pleno análisis del libro. Y claro, estuvo esa tentación de decir, ¿incluyo todo esto que está pasando en el libro o no? Fue una conversación muy compleja con mi tutora, porque en ese momento estaba trabajándolo como tesis en el fondo. Pero como que preferimos obviarlo e en realidad incluirlo, pero solamente en las conclusiones finales del libro, como esto que te he contado hasta ahora se desencadena como a nivel país con las cosas que pasan y cómo todo empieza como a hacer un poco más de sentido, digamos. Mira lo que encontré aquí, carátulas, portadas de álbumes. Ah, claro. De los discos, de los artistas. artistas. Sí, ahí están todos. Mira qué bonito. Manuel García, aparece bueno, ahí Marina está como la Jefe. reseña, ¿cierto?, de quiénes son y cuáles son los Sí. discos que analizaste finalmente para poder llegar a estas conclusiones. Porque Sí. eso es lo interesante también de este libro, Pao, que esto es un estudio, finalmente una tesis, ¿no? Sí, Es como él una lo dijo. tesis que termina siendo un libro. Bueno, yo cuando empecé a estudiar el doctorado, mi principal propósito, y lo declaré así manifiestamente, era sacar un libro. O sea, me encantan los libros, leo mucho libros de música, novelas también, qué sé yo, pero es un formato al cual le tengo mucho cariño y siempre quise sacar un libro, tuve una oportunidad en algún momento y la desperdicié, entonces me sentí muy frustrado. Entonces dije, ahora tiene que ser sí o sí. Y en el fondo después hoy hay un proceso como de reescritura para que en el fondo sea un libro que se pueda leer de alguna manera más ampliamente por la gente que le interesa No la solo en la música. academia. Claro. Bueno, y está disponible entonces para que nos cuentes, Arturo, finalmente cómo lo podemos conseguir. ¿A quién se lo recomiendas además? Yo creo que a toda la gente que le interesa la música de partida, obviamente a la gente que le interesa esta música en particular, digamos, pero a la gente que le gusta la música chilena y también a la gente que le interesa la política, creo que es una manera distinta, como de lo que se llama estudios culturales, es una manera distinta o no tan obvia de acercarse a las problemáticas sociales y contingentes. En ese sentido también, obviamente, a la gente que le interesa esa lista yo se lo
recomendaría, y es para toda la edad, no necesariamente gente como sub 35, digamos, o sub 40, digamos. Oye, y aparecen otros pero, artistas aquí también. Sí, te lo digo al tiro, perdón, pero me faltaba muy importante para cerrar. Es dónde está el libro, po. Está en la librería página 128. Plaza Perú. Plaza Perú, Paicaví 128, ahí está. Ayer de hecho fueron con algunos ejemplares y obviamente quedan algunos todavía en la librería. Qué bueno, sí. que te vaya muy bien. Aparecen otros artistas también, Cami. Mira, por ejemplo, aparece Haces Falso, Pascuala y la Vaca, Denver. También está Ana Tijoux, también aparece Pedro Piedra. Mira. Dentro de uno, Fernando Milagros, etcétera, etcétera, porque en total son 19. 19, sí. 19 de los artistas que figuran con su música, con sus letras aquí en este trabajo. Buenísimo, Arturo. Queremos agradecerte también por haberte dado el tiempo de venir a conversar con Gracias. nosotras en Matinal Nuestra Casa. No, gracias a ustedes, de verdad que ha sido una conversación súper interesante, súper entretenida y espero que la gente piense lo mismo y se interese por este trabajo. Eso es lo que esperamos, por supuesto. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Recuerda que nuestras conversaciones quedan siempre en canal9.cl, en nuestras redes sociales como Matinal Nuestra Casa, en el canal de YouTube, Canal 9 Bio Televisión. Así nos encuentran